Bueno chicos, pues como índice tenemos pues el primer punto, que es la patología propiamente de los tumores. En sí voy a ir abordando cada tipo histológicamente, pues puesto que esto es importante, ya sean tanto los tumores benignos como malignos. También vamos a ver lo que es o abordar el cuadro clínico propiamente. En realidad, como había mencionado el doctor, pues estos se consideran mayormente o se encuentran como incidentalomas. Entonces pues las manifestaciones clínicas no son tan específicas. De igual forma, pues el tercero ya serían lo que son los auxiliares de diagnóstico. Hemos estado revisando tanto la TAC, pero también aquí incluyo lo que son pues el ultrasonido, y como vamos a ir viendo, cada uno tiene sus parámetros y pues guías que se deben de seguir para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Pues antes que nada tenemos que hablar de lo que son los tipos de tumores renales. Aquí les pongo lo que es pues la clasificación propiamente que nos aporta la OMS, que es del 2004. Entonces, bueno, tenemos lo que son los tumores de células renales, que esto pues lo vamos a ir viendo. Incluye lo que son los tumores malignos, que esto pues principalmente tenemos lo que es el carcinoma de células renales. Aquí vamos a ir viendo pues histológicamente los 4 tipos que se van a presentar. Y de igual forma aquí tenemos lo que son, por ejemplo, los tumores benignos. Estos son aquí encontré una estadística que mencionaba que cualquier tumor renal pues debe de considerarse maligno hasta demostrar lo contrario. Hasta un 10% de todos estos tumores pues suelen ser benignos cuando se presentan como masas sólidas. Entonces pues bueno, principalmente voy a hablar de lo que es el oncocitoma, que este es de los más frecuentes. También hablando de lo que son los tumores benignos, pues vamos a revisar lo que es el angiomiolipoma, que este también es uno de los más frecuentes, hablando pues en relación con lo que son las mujeres. Y pues el resto de la lista pues son todos los tumores que se pueden llegar a manifestar, que no son tal vez propiamente del riñón, pero sí lo afectan como tal. Mi compañera ya abordó lo que es la epidemiología, pero bueno, voy a mencionarlo nuevamente, rápidamente. Entonces, bueno, el cáncer renal pues se considera lo que es la tercera neoplasia maligna urológica más común, después de lo que es el cáncer propiamente de próstata y de vejiga. En relación con lo que es los hombres y las mujeres, pues este tiene un coeficiente de 2 al 1, y la incidencia mayormente se presenta entre lo que son pacientes de 60 y 70 años. En sí, pues cualquier tumor, como ya lo había mencionado, es maligno hasta demostrar lo contrario, y hasta pues un 10% de estos van a ser benignos al manifestarse como masas sólidas. Y bueno, en un artículo que yo encontré, pues existe lo que es una guía de proceso diagnóstico que podemos seguir para determinar lo que es un tumor renal. Como ya les había mencionado, usualmente estos son incidentalomas. Entonces, bueno, incidentaloma, pues porque es un accidente, ¿no? Al encontrarse este tipo de tumores. Entonces aquí nos recomienda que pues se tome primero lo que es ya sea una tomografía o una ecografía. Aquí, dependiendo de las características que presente el tipo de tumor, vamos a determinar si es quística o es una masa sólida. Entonces, bueno, hablando de lo que son los quistes, sabemos que existen quistes simples, y pues si son simples usualmente no hay mayor afectación que se pueda tener con la paciente. Sin embargo, si manifiesta un quiste atípico, como es el que o los quistes que nos presentó lo que era el doctor en la TAC, pues aquí ya hay 2 formas de pues darle un seguimiento, ya sea dependiendo de la circunstancia o cómo se presente ese quiste, pues tomar lo que es una resonancia magnética, o hacer lo que es propiamente ya la cirugía o la resección quirúrgica de esa región, y posterior a eso pues ya llevar un control. Ahora, dependiendo si la masa es sólida, pues aquí se puede derivar a lo que es un angiolipoma, y esto simplemente porque los angiolipomas tienen una característica específica, que es pues la presencia de lo que es grasa en la tomografía. Esto es patognomónico de lo que es un angiolipoma. De igual forma, pues al encontrar un tumor o una masa sólida, pues se debe de tomar una biopsia, y ya después de la biopsia
pues determinar qué tipo de cirugía se va a llevar a cabo, que eso también pues sería lo adecuado. De igual forma, pues dentro de las masas sólidas se pueden encontrar lo que son trombos, y esto pues ya también es indicativo de llevar a cabo una resonancia magnética. Y como les había mencionado, pues todo este es un proceso diagnóstico, es una guía rápida para llevar a cabo pues todo este diagnóstico antes de tomar una decisión de qué tratamiento se va a llevar a cabo. Bueno, pues ya adentrándonos a lo que es el tema, vamos a hablar de lo que es el carcinoma de células renales, o como por sus siglas CCR. Abordando lo que es la epidemiología nuevamente, pues este es un tipo de cáncer muy común, bueno, relativamente. Entonces aquí en lo que es el 7% se va a manifestar en lo que son los hombres y el 9% pues en las mujeres. Este cáncer aborda lo que es el 3% de todo tipo de cáncer que se llega a manifestar. Entonces, bueno, aquí hablando de lo que son los factores de riesgo, tenemos que el tabaquismo es un factor importante, ya que este puede llegar a aumentar hasta el doble el riesgo de que alguien padezca un carcinoma de células renales. De igual forma nos mencionan lo que es la enfermedad renal crónica e incluso el hecho de que estén en un proceso de hemodiálisis, porque todo esto pues altera lo que son las estructuras de la nefrona, ya manifiestan este tipo de pacientes esa alteración estructural. Entonces, bueno, también dentro de esto está lo que es la hipertensión arterial sistémica, que también sabemos que tiene mucha implicación con lo que es el sistema renal. La obesidad también se considera un factor de riesgo. Y aquí les menciono lo que es la incidencia con la mutación del gen BHL, o también llamado gen supresor de lo que es el tumor, de von Hippel-Lindau, que pues este usualmente se manifiesta en pacientes que padecen de enfermedades poliquísticas renales, e incluso aquí es importante destacar este gen porque lleva a cabo mucha implicación de por qué este tipo de pacientes sufren lo que es el carcinoma de células renales. Se relaciona mucho con este gen. Bueno, como este gen tiene mucha relación con lo que es el carcinoma de células renales, ya que aumenta su incidencia de mutación, pues vamos a hablar un poco más acerca de él. En sí, pues existe lo que es la proteína propiamente de von Hippel-Lindau, que esta lo que produce son los factores inducibles de hipoxia, o aquí Hypoxic Inducible Factors, que se presenta como HIF. Y bueno, este gen tiene una implicación en varias cosas que nos ayuda a producir, lo que es la angiogénesis, el transporte de glucosas y también lo que es la estimulación del crecimiento tanto autocrino y paracrino de estas células. Y bueno, pues al no tener esta supresión por este gen, pues obviamente todos estos factores se van a empezar a alterar, y por ende pues vamos a tener lo que es la manifestación de un crecimiento de una masa en el riñón, patológicamente hablando. Y pues aquí todo esto se ve alterado y tiene implicación en lo que es pues el crecimiento de estos tumores. Bueno, y ahora vamos a hablar de los 4 tipos histológicamente clasificados de lo que es el carcinoma de células renales. El primero es el carcinoma convencional de células claras. Este supone el 80 al 90% de todos los casos de cáncer renal y se ve mayormente asociado a lo que es la lesión o translocación de lo que es el cromosoma 3. El cromosoma 3 también se ve mayormente asociado a lo que es el gen BHL, que ya habíamos mencionado anteriormente. Este, pues, morfológicamente hablando de la histología, está constituido por células claras, eosinófilas, fusiformes y con una abundante cantidad de citoplasma lipídico. Voy a ponerles una fotomicrografía más adelante. Y bueno, aquí cabe destacar que mayormente se ve asociado con lo que es la enfermedad de von Hippel-Lindau, como ya habíamos visto. Y bueno, hablando de lo que es el segundo, es el carcinoma tubulopapilar. Este abarca lo que es el 10 al 15% de todos los todo el tipo de cáncer renal, y mayormente se ve asociado con lo que es pues los hombres, hasta 8 veces más. Se asocia más a lo que son anomalías citogenéticas, y esto se debe mucho a lo que es alteraciones principalmente en lo que es el cromosoma 7, y se ven alterados los genes MET y FH. Estos los voy a mencionar más adelante.
También aquí cabe destacar que existe multifocalidad o bilateralidad. Esto quiere decir que el cáncer se puede presentar en ambos riñones, no precisamente solo en uno. A diferencia del carcinoma de células claras, este usualmente se presenta unilateralmente. Aquí también menciona la literatura que el carcinoma tubulopapilar presenta un mejor pronóstico que el de células claras, pero esto va a depender de lo que es el tipo o estadio en el que se encuentra. El tipo 1 menciona que es de bajo grado y esto pues se debe a que las células son un poco más pequeñas. El tipo 2 ya es mayormente de alto grado y tiene un peor pronóstico por su asociación a lo que son pues células más anormales. Ahora vamos a seguir con lo que es el carcinoma de células cromófobas. Este abarca lo que es el 4 al 10% de todos el tipo de cáncer de riñón y principalmente se asocia o se origina a lo que son las células intercaladas de tipo B, que son parte de lo que es el epitelio tubular distal de los conductos. Menciona la literatura que este tipo de cáncer es un poco menos agresivo que el de células claras, pero pues en realidad eso es lo más destacable de este carcinoma. Ahora el que sigue es el carcinoma de túbulos colectores extrapiramidales de Bellini, que este se asocia o menciona la literatura que abarca menos de 1% de lo que es el cáncer de células renales. El pronóstico lo mencionan como sombrío, pero esto es porque es uno de los más agresivos, por ende también es más raro. Se asocia mayormente a lo que es drepanocitosis y también puedes manifestar lo que es dicha mutación. Esto usualmente ya lo habíamos visto también en hematología, que se asocia más a lo que son personas que viven en África porque adquieren esa mutación por medio de la enfermedad de malaria. Ahora vamos a seguir con lo que es ya la clasificación morfológica de la que les hablaba con estas fotomicrografías. Me gustó este diagrama porque asocia tanto el tipo y menciona qué gen se ve más implicado en cada tipo de carcinoma. Y bueno, vamos a empezar con lo que es el carcinoma de células claras. Sabemos que este es el más abundante y se ve asociado a lo que es el gen BHL o de von Hippel-Lindau. Aquí es importante mencionar este gen porque pues ya lo habíamos visto que daba esa mutación con lo que era pues la expresión de lo que son los factores de hipoxia y pues por ende la alteración de lo que son las células y manifestación de este. Entonces el que sigue es lo que es el carcinoma papilar. Este se ve asociado con el gen MET. El gen MET se considera un protooncogen. Este ayuda o regula lo que son los procesos como la proliferación y la morfogénesis de todas las células. Y bueno, aquí en el tipo 1 cabe destacar que lo que se ve aquí es como, pues son como si fueran deditos. Entonces, pues estas son proyecciones de tejido conectivo junto con lo que es el epitelio tubular renal propiamente del riñón. Ahora, el que sigue también es el que les había mencionado, que es el más agresivo, y este es el carcinoma papilar del tipo 2. Este se asocia mayormente a producir una metástasis, y esto porque las células son de mayor tamaño, como pueden notarlo. Ahora, el gen que se ve implicado en este carcinoma es el FH. El FH se ve mayormente asociado a lo que es la fumarasa. La fumarasa, no sé si ustedes lo recuerden, tuve que volver a leer acerca de ella. Pero bueno, la fumarasa se asocia a lo que es el ciclo de Krebs y este permite pues que las células utilicen tanto el oxígeno y pues que puedan, si hay oxígeno, pues puedan crear lo que es la energía. Ahora, hay ciertas personas o ciertos grupos de familia se han encontrado con una mutación hereditaria y una leiomiomatosis, que son tumores propiamente, y el cáncer de lo que son las células renales. Los tumores principalmente pues se presentan de células musculares lisas, pero es el que está mayor asociado con este gen. Ahora, hablando de lo que es, esto lo voy a abarcar un poco más adelante, pasando de lo que son los carcinomas, que estos son los tumores benignos. Hablando de lo que es el tumor cromófobo y el oncocitoma.
El oncocitoma es de los más frecuentes y esto porque se asocia con lo que es la enfermedad o el síndrome de Birt-Hogg-Dubé, que tiene una asociación en personas jóvenes. De hecho, mayormente se asocia a edades entre 20 a 30 años de edad y el gen que se ve implicado se llama gen FLCN, que actúa con lo que es la foliculina y pues también es un tipo de supresor de tumor que causa una restricción de crecimiento y división. Entonces, cuando está presente esta mutación, pues no puede llevar a cabo esas funciones. Y la anomalía que se presenta en este tipo de síndrome, pues es que tenga lo que es afectación principalmente en lo que son la piel, los pulmones, los riñones, y está caracterizado por este tipo de tumores de piel benignos. Ahora, cada vez que desarrollan pues todos esos tipos de tumores, aumenta más el riesgo de desarrollar tanto tumores benignos que se puedan ya volver lo que son malignos en el riñón. Y pues bueno, esa es la importancia de su clasificación histológica y su asociación genética. Ahora vamos a hablar de lo que son las manifestaciones clínicas que se ven asociadas a este tipo de carcinomas. Mayormente pues todo este tipo de síntomas y datos clínicos que nos presenta el paciente van a depender de lo que es el desarrollo local de lo que es el tumor, o si por ejemplo ya llegó a una metástasis, pues empieza a presentar un poco más de síntomas. Incluso pues pueden haber síndromes paraneoplásicos y esto lo voy a ir abarcando más adelante. Habíamos mencionado en el grupo que existía una tríada clásica que mencionaban varios artículos y pues esta hacía mención de lo que era la hematuria en un 20%, el dolor lumbar en un 10% y la presencia propiamente de una masa en flanco. Ahora, como había mencionado el doctor, pues esta tríada clásica ya no es tan clásica, ya que mayormente lo que se presenta es la hematuria sin algún dato de dolor o masa en flanco, o por ejemplo si presenta dolor lumbar pero sin datos de hematuria o de masa en flanco. Esto ha sido gracias a que pues todos los pacientes en los que se detecta este tipo de lesiones renales, pues ya es un poco más oportuno por todos pues la imagenología que ya se ha desarrollado ahorita. Y ahora, este tipo de tumores pues pueden, como si son carcinomas, o sea, si es ya cáncer, pueden estar acompañados de los síntomas como adelgazamiento, febrícula, diaforesis nocturna y la varicocele en la región izquierda. Esto va a depender si hay una afectación del riñón derecho o izquierdo. Aquí hace mención de lo que es el varicocele en la región izquierda porque cuando un tumor ya está invadiendo lo que es la vena renal izquierda, impide lo que es el drenaje de los testículos y empieza a dilatar lo que es la vena testicular. Principalmente es en lo que es la vena renal izquierda porque la vena derecha esta drena ya directamente en lo que es la vena cava inferior, a diferencia de la vena renal izquierda. Entonces por eso es que hace mención de que el varicocele mayormente es de lado izquierdo. Y bueno, vamos a hablar de lo que son los síndromes paraneoplásicos. En sí, estos síndromes, como yo les había mencionado, cumplen o tienen una importancia porque pues este tipo de tumores pueden manifestar cualidades propias de ese tipo de células. Entonces pues los tumores pueden o son capaces de crear hormonas. Aquí les hago mención de lo que es la anemia inflamatoria normocítica normocrómica que se puede llegar a presentar en estos pacientes, el aumento de la sedimentación glandular y el aumento de la PCR, pues se ven implicados estos sistemas y puede haber una alteración por esto y por lo mismo de que hay la hormona, la eritropoyetina. Entonces, bueno, también puede haber presencia de lo que es hipertensión arterial, ya sea por oclusión de lo que es la rama arterial por ese crecimiento del tumor que abarca todas estas estructuras, o por la producción de una sustancia similar a la renina que pues nos puede alterar todo el eje o el proceso del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
De igual forma se menciona un aumento de la PTH que, como sabemos, pues controla lo que es el calcio, y esto nos puede condicionar a una hipercalcemia. Ahora es importante mencionar esto porque la hipercalcemia puede interferir con lo que es el metabolismo de la vitamina D, que se ve implicado en todo el sistema del riñón. Entonces, pues si se ve implicado o se ve alterado este sistema, pues hay una implicación a todos los huesos. De igual forma, pues puede haber presencia de hipertermia, y esto se debe pues también a la alteración de todas estas funciones. También aquí destaco lo que es la poliglobulia, y esto pues precisamente por la producción excesiva de la eritropoyetina, que como sabemos esta es la que regula el crecimiento de todos esos eritrocitos y la producción dicha propiamente de ellos. Entonces, bueno, aquí hago hincapié en lo que es el síndrome de Stauffer, que este síndrome se menciona como una afectación hepática no metastásica. Quiere decir, si no es metastásica, no es porque propiamente las células invadan esta región, sino que por la misma afectación renal y el síndrome paraneoplásico que se presenta, pues puede haber una colestasia, y este se considera como el síndrome de Stauffer. Cuando ya exista una resección de esa región tumoral, pues este síndrome se ve revertido. En realidad no hay mucha investigación todavía acerca de ello. De igual forma, aquí hago hincapié en lo que son las síntesis de sustancias, como las hormonas adrenocorticótropas, el glucagón, el factor de crecimiento de insulina y el factor de crecimiento vascular endotelial. Esto es importante y menciono principalmente lo que es la ACTH porque, como sabemos, si el tumor desarrolla una producción de lo que es las células de las glándulas suprarrenales, pues todo este eje se puede ver alterado, y si este eje se ve alterado, pues las hormonas que lo constituyen pues se ven implicadas, y esto nos puede condicionar a un síndrome de Cushing. De igual forma, hago mención aquí en la parte inferior de lo que es la metástasis, que hasta un 10 a 40% puede ser frecuente tanto a pulmón, hígado, hueso y cerebro. Aquí pues principalmente se ve alterado los pulmones porque pues si hay una invasión de lo que es la vena renal, pues hay una afectación de lo que es a la vena cava propiamente, y pues la vena cava sabemos que atraviesa o ayuda a drenar a bastantes estructuras, y una de ellas pues es el pulmón y el hígado. De igual forma, pues hace mención de lo que es el hueso, y esto pues por su cercanía de todo ello, y ya finalmente lo que es el cerebro. Y ya pasando a lo que es el diagnóstico, pues aquí, como ya habíamos hecho mención desde el inicio, de 3 de los tumores renales se descubren por casualidad, y estos se denominan pues incidentalomas. Todo este tipo de diagnóstico principalmente se puede hacer por medio de una ecografía o una tomografía computarizada, pero también existen otros estudios diagnósticos, solo que menos específicos. Hablando de lo que es el estudio de ecografía, pues aquí hace mención que tiene una sensibilidad de lo que es el 91% y una especificidad del 96%. Este tipo de estudio lo que nos aporta es pues poder distinguir si un tumor está compuesto por un contenido tanto líquido o sólido. En realidad, cuando hay presencia de líquido, pues aquí nos hace mención de que se puede describir esa imagen como anecoica, con contornos netos, con una pared quística que se afina, regular y de forma redonda, a diferencia, por ejemplo, de un tumor que contenga una masa sólida, pues la ecoestructura se puede considerar tanto iso, hipo o hiperecoica, pero con respecto a lo que es la corteza propiamente adyacente a esta región, puede haber presencia de vascularización, que esto ya se determina por medio de una ecografía tipo Doppler, y estas principalmente tienen contornos irregulares y son de formación mixta. Ahora, pues ya viendo lo que es una ecografía propiamente, pues podemos ver lo que es la presencia del tumor en la imagen de su lado izquierdo, y ya en el lado derecho es un estudio Doppler donde pues toda esa región que se ve rojita pues nos menciona o hace
nos implica lo que es una vascularización, que pues tiene un flujo que se acerca a lo que es el aparato que utilizan para tomar el estudio. Entonces, pues bueno, este es un tumor que está vascularizado. Ahora, pasándonos a lo que es la tomografía computarizada, pues sabemos que esta es una herramienta muy útil para llevar a cabo un estudio, ya sea para diagnosticar evidentemente pues la presencia de un tumor, ver la extensión, si incluye lo que es un trombo o si ya hay una afectación propiamente del riñón, y también pues nos sirve como una herramienta para un estudio diagnóstico preoperatorio, que esto nos ayuda a delimitar lo que es la vascularización de esos tumores. Ahora aquí hago mención de lo que son las limitaciones que nos pues se pueden llegar a presentar al momento de tomar este estudio, ya que si hay, por ejemplo, una paciente embarazada, aunque como había dicho el doctor, pues esto ya veremos qué tan necesario es hacer este estudio. También, por ejemplo, si hay un paciente con enfermedad renal crónica, pues aquí no se va a poder hacer el estudio, al menos de contraste, si tienen una tasa de filtración glomerular menor a 40 mililitros por minuto, o propiamente si presentan ya lo que es una alergia al contraste. Ahora, también como ya habíamos visto por el caso clínico que nos había presentado el doctor, pues hay diagnóstico, este tipo de auxiliar de diagnóstico nos puede aportar mucho, pues para poder clasificarlo mediante lo que es la clasificación de Bosnia, que pues esto lo vamos a ver más adelante. Ahora les puse este diagrama de lo que es pues ya cuando vamos a tomar una tomografía computarizada, pues aquí la presencia del tipo de imagen que vamos a obtener. Por ejemplo, si es con contraste, pues aquí podemos determinar más precisamente lo que son la presencia de quistes. De igual forma, por ejemplo, si vemos, como ya les había mencionado, en un angiolipoma lo que mayormente se puede denominar es lo que es pues la presencia de grasa. Y bueno, aquí les pongo el esquema de unidades Hounsfield para que ustedes puedan más o menos tener una idea de cómo es que se debe de ver esa, ya sea hiper o hipodensidad de lo que es pues la imagen. Entonces aquí usualmente la grasa es menor a 20 unidades Hounsfield, puede llegar hasta menos 100. Entonces, para que ustedes sepan pues hacer esa diferenciación. De igual forma, por ejemplo, cuando vamos a tomar un ataque con contraste, pues aquí nos ayuda a determinar el aspecto de lo que es el carcinoma renal. Entonces, si aquí vemos que tiene un proceso de lo que es de 10 a 20 unidades Hounsfield, usualmente este se asocia a lo que es tejido blando, y pues aquí podemos, dependiendo de la imagen que nos aporte, si es una imagen que se puede pues ya hacer un diagnóstico propiamente de que hay una presencia de una lesión renal, o si esta no es lo suficientemente buena, pues se puede considerar tomar una resonancia, pero de estas voy a hablar más adelante. De igual forma, pues aquí si hay un contraste muy característico, pues este se puede asociar con lo que es el carcinoma papilar, y ya si este es un color un poco más claro, pues aquí se puede hacer una distinción de lo que es el carcinoma de células claras. Obviamente esto nada más es una aproximación, en realidad por medio de un ataque no se puede dar el diagnóstico definitivo de qué tipo de cáncer es hasta que se tome una biopsia para poder determinar pues la anatomía histológica. Y bueno, esto ya nos menciona si es un candidato para cirugía, pues si es un sí, pues se hace una resección del tumor. Esto ya lo va a abarcar mi compañero al darnos el diagnóstico. Y si no lo es, pues mantener este paciente en vigilancia o tomar una biopsia que nos pueda guiar hacia qué tipo de tratamiento se le va a proporcionar a este paciente. Y ahora, pues ya abarcando lo que es la clasificación de Bosnia, que esta es para lo que es las masas o la presencia de una lesión quística renal,
Entonces, bueno, aquí tenemos la presencia de lo que es el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Nos hace mención la literatura que principalmente se denominan quistes simples cuando estos se consideran de tipo 1. Esto quiere decir que al momento de tomar un estudio diagnóstico como la tomografía, pues no hay presencia de densidad, no hay captación de contraste, y las limitaciones de lo que es el quiste propiamente pues no tienen una pared. Entonces se puede llegar a la conclusión de que es un quiste simple y pues a este no se le da seguimiento a menos de que el paciente manifieste algún otro dato clínico. De igual forma existe lo que es el tipo 2, entonces aquí pues hay presencia de lo que son tabiques finos de 1 a 2, calcificaciones finas y puede haber limitantes en lo que es la pared, si hay una pared visible. Este se considera un quiste reorganizado y aquí pues porque no es propiamente ya considerado a una lesión dañina, pues no se le da ningún seguimiento, aunque aquí sí hace mención de que también dentro de esta clasificación hay un tipo F de follow-up o de seguimiento, dependiendo de la sospecha pues ya del clínico. Eso ya lo hacemos pues los médicos. De igual forma, el tipo 3, pues esto ya es que tenga la presencia de numerosos o gruesas paredes y también que tenga una pared gruesa uniforme. Aquí puede haber presencia de lo que son irregularidades, calcificaciones e incluso dentro de cada quiste pues puede haber lo que son paredes o tabiques que ustedes pueden notar. Aquí ya se puede considerar más lo que es un quiste reorganizado, un quiste multilocular, un tumor quístico o ya sea propiamente de un cáncer o de un nefroma quístico, y pues esto ya nos orienta más a un tratamiento por medio de una resección quirúrgica. Ahora, el tipo 4 ya es el que se considera carcinomatoso, ya que estos tienen una pared gruesa, muy irregular, con vegetaciones o nódulos murales y tabiques gruesos e irregulares. Aquí pues ya también hay una presencia de la alteración de las células que ya habíamos visto anteriormente. También hay un realce de lo que es el componente sólido. Y aquí ya podemos tener más orientados por medio de esta clasificación a lo que es un carcinoma quístico, ya sea uni o multilocular, y también pues la presencia de un carcinoma masivamente necrosado, y pues esto ya nos orienta más a un tratamiento por medio de resección quirúrgica y también pues nos orienta a tomar una biopsia para poder determinar qué tipo de carcinoma es el que está pues causando todo esto. Le había yo hecho una pregunta al doctor previamente de que si dentro de un quiste puede ser tanto benigno y maligno, y eso pues obviamente es un sí, ya que pues aquí los quistes benignos principalmente son los que son simples y ya los malignos son carcinomatosos. Ahora aquí les hago mención de lo que es pues ya propiamente un quiste simple. Aquí menciona que las paredes pues son un poco más regulares a diferencia de lo que es por ejemplo un quiste que no es, pues que ya es carcinomatoso. Principalmente pues es la presencia de algo irregular. Y bueno, aquí ya les pongo lo que son propiamente las tomografías. Estos son de un artículo que encontré, que les pongo aquí la bibliografía. La primera figura es una urotomografía computarizada y aquí podemos pues claramente ver lo que es la presencia de un tumor en el riñón derecho con un quiste voluminoso de lo que es la cara anterior del riñón. Aquí en la otra imagen pues tenemos una urotomografía computarizada, que esta nos muestra lo que es una densidad tisular en la región derecha, que pues después de lo que es la inyección de contraste en el riñón se pudo localizar esta lesión y tiene alrededor de 30 milímetros de tamaño, con infiltración se puede ver más o menos ahí de lo que es la grasa perirenal, que usualmente esto se ve asociado a lo que es el carcinoma de células renales tubulopapilares. Ahora, hablando más de lo que es pues ya la metástasis y cómo es que se clasifica este tipo de cáncer, pues aquí les pongo por medio de un artículo de New England Journal
encontré esta imagen que me gustó bastante de cómo es que dependiendo de la localización de lo que es el tumor, pues se puede más o menos dar un aproximado de estadificación, ya sea por ejemplo en el estadio 1, que sea un tumor menor a 7 centímetros y que esté más limitado a lo que es pues la región renal, pues tiene un grado de supervivencia del 90, de hasta el 95% y un grado mayor a 5 años, a diferencia por ejemplo del estadio 2, que este sea un tumor mayor de 7 centímetros, pero que también esté delimitado a lo que es el riñón, tiene hasta un 88% de lo que es de grado de supervivencia. Aquí en el estadio 3, pues este ya es un tumor un poco más complicado, ya que propiamente afecta lo que son las venas y las estructuras, puede llegar a afectar lo que son también las estructuras adrenales. Entonces, cuando ya empieza a alterar lo que es la cápsula de Gerota, pues ya tiene alteración en lo que es la fascia. Entonces, aquí ya puede incluso alterar lo que son los nódulos linfáticos de esa región y pues ya aquí va disminuyendo drásticamente su grado de supervivencia hasta un 59%. El último estadio pues ya es el estadio 4, que este sea un tumor renal que sobrepase lo que es la fascia de Gerota y pues cuando sobrepase a esa fascia pues ya propiamente puede dañar cualquier otra estructura a su alrededor y estos usualmente pues ya la supervivencia es menor al 20%. Ahora aquí también les pongo lo que es la tabla 1, que es la correlación tanto de Robson como la TNM para poder estadificar lo que es el carcinoma de células renales. En realidad la correlación de Robson ya no es tan utilizada porque fue reemplazada por la TNM, pero pues aún así aquí en esta gráfica la ponen. Entonces, bueno, como sabemos, la clasificación TNM se hace por medio de lo que es la T, que la T hace representación de lo que es el tamaño del tumor propiamente y la alteración o las estructuras que implica. La N ya es lo que es la diseminación hacia lo que son los ganglios que estén afectados y la M propiamente pues ya nos habla de lo que es una metástasis, que haya presencia de metástasis a alguna región, como ya habíamos visto puede ser pulmones, hígado, hueso y otras estructuras adyacentes. De igual forma, pues dentro de todas estas, esta correlación o esta estadificación, pues podemos ver que se asimila mucho a la que ya les había puesto, nada más que este es un poco más reciente. Y aquí ya nos habla que el estadio T3, T4 hasta M1, pues ya nos habla de que el tumor está expandiéndose más allá de lo que es la región en donde inicialmente estaba, que pues pasa por lo que es la vena cava, pasa lo que es la fascia de Gerota y pues ya en la región M pues es que ya llegó a una metástasis. Y entonces pues es importante conocer esta correlación y clasificación para poder pues más que nada dar pues un tiempo a los pacientes para que sepan más o menos por dónde es que se encuentran. Y claro, todo esto pues se correlaciona con lo que es la biopsia, también eso es de mucha aportación. Ahora, recuerden que les mencioné que también hay adicionales de diagnóstico. Dentro de esto, pues tenemos lo que es la resonancia y otros estudios de extensión. Dentro de la resonancia, pues en sí esta se utiliza más que nada cuando hay una presencia de una masa quística atípica. Y pues esto también puede ser de mayor utilidad cuando, por ejemplo, el paciente sufre de enfermedad renal crónica y no se puede llevar a cabo el estudio adecuado por medio de una tomografía. De igual forma, pues otros puede ser lo que es ya el estudio de extensión, pues la valoración general de tanto el paciente como su función renal. Y también aquí habla de lo que es una tomografía tóraco-abdominopélvica, también un eco hepático y un eco pulmonar. Esto también pues tiene que ver mucho con cómo es que se vea o tenga el paciente su cuadro clínico y también cómo es que se haya manifestado en lo que es la tomografía, ya que pues estos estudios son un poco más específicos para ver si es que ya hay una metástasis en esas regiones. De igual forma pues se puede hacer lo que es la gammagrafía óseo,
ósea y estudios de imagen cerebrales que se ameriten, ya que pues también la metástasis, como les había mencionado, afecta lo que son los huesos y puede llegar hasta el cerebro, y esto pues ya más específicamente se hace por medio de una gamografía y un estudio propiamente del cerebro. Aquí también es importante mencionar lo que es la biopsia. Está contraindicada a tomar una biopsia cuando, por ejemplo, los pacientes tienen un angiolipoma renal o sufren en ese momento de una infección del tracto urinario o padecen de una hipertensión arterial sistémica. Y esto principalmente, la contraindicación es algo relativa y dependiendo de también el médico. Porque aquí pues el angiolipoma, como les voy a mencionar más adelante, es un tumor benigno, pero que tiene mucho riesgo, corre mucho riesgo de volverse hemorrágico. Entonces, bueno, por eso es que puede estar contraindicada una biopsia. También en una infección de tracto urinario, pues por lo mismo de que hay presencia de células proinflamatorias que tratan de combatir estas infecciones, pues el estudio no es el más adecuado. Ahora, dentro de las indicaciones, pues la indicación electiva es en masas con sospecha metastásica y en masas que sean menor de 4 centímetros o 40 milímetros, cuya imagen no permite llegar a la conclusión de qué tipo de carcinoma o qué tipo de tumor es, ya sea benigno, maligno, si es quístico, no quístico, etcétera. Y pues todo esto nos va a apoyar para llegar a un diagnóstico más certero. Y ahora pues ya pasando a lo que son los tumores benignos más frecuentes. En realidad hay bastantes tumores de los cuales podemos hablar, pero está más dirigido a estos dos porque son los más frecuentes, los que más se llegan a presentar en este tipo de pacientes. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que es el oncocitoma renal o también delimitado adenoma oncocítico, que pues abarca lo que es el 10 al 15% de todos los tumores sólidos renales. Los pacientes pueden cursar años asintomáticos y pues por eso el nombre del incidentaloma. Aquí lo ideal es que se realice una tomografía computarizada para poder delimitar un tumor, que pues estos tumores usualmente se encuentran bien encapsulados, con un centro denso y con trabéculas centrífugas en radios de ruedas. Aquí ahorita les voy a poner una imagen. Y también que sean menor de 4 centímetros. Ahora, aquí es importante realizar la biopsia porque esta nos puede confirmar lo que es su benignidad. Aquí cabe mencionar que el oncocitoma es principalmente hecho por lo que son las células intercaladas del tipo A. Como ya habíamos visto, este tipo de células incluso los oncocitomas pues se ven relacionados con lo que es el síndrome de lo que es el Budd-Hogg-Dubé, y también pues aquí es importante la biopsia, ya que un oncocitoma, si no es tratado oportunamente o no se hace la resección, pues nos puede posteriormente ya llegar a lo que es un carcinoma papilar, pero esto todo por su relación tanto celular como genotípica de, por ejemplo, si los pacientes presentan lo que es el síndrome de Budd-Hogg-Dubé. Ahora, hablando de lo que es el angiolipoma renal, pues abarca lo que es el 3% de todos los tumores sólidos renales y principalmente afecta lo que son mujeres jóvenes, en realidad muy jóvenes, que probablemente usualmente sufren de lo que es la enfermedad esclerosis tuberosa de Bonnier, que pues esto las puede condicionar a tumores benignos de órganos vitales, dentro de esto pues el riñón. De igual forma, pues por ende su nombre de angiolipoma pues deriva de lo que es tejido tanto vascular, muscular y adiposo. Entonces principalmente aquí lo patognomónico es la presencia de tejido adiposo. Y aquí este tipo de tumor se puede presentar asintomático hasta su ruptura. Por eso es que les había mencionado anteriormente lo de la biopsia, que aquí en este tipo de pacientes no se puede realizar en realidad una biopsia, a menos que sea una estructura muy única, ya que pues puede llegar a romperse y puede causar una hemorragia en esa región. El estudio diagnóstico habitual, ya sea la ecografía o una tomografía, y aquí pues en la ecografía se puede
denominar lo que es una imagen hipericoica más la presencia de grasa, y pues en la tomografía el opatogneupónico pues es la presencia de tejido graso. Y pues para finalizar la presentación les pongo lo que es pues las imágenes propiamente. Aquí se puede delimitar lo que es un oncocitoma. Es un caso, después les paso el link, es un caso muy raro de lo que es un oncocitoma gigante en un paciente masculino que presentaba síntomas nada más de dolor en flanco y la masa palpable, pero como pueden ver pues está enorme. Entonces, bueno, la otra imagen, aquí pueden más o menos ver lo que es una angiolipoma. En realidad, pues aquí tenemos que también, como ya les había mencionado anteriormente, pues ver lo que es las densidades de unidades Hounsfield para poder llegar a un diagnóstico un poco más certero de este tipo de imágenes y pues que no sean de más utilidad. Y pues rápidamente les pongo mi pregunta. Es una pregunta muy sencilla, pero pues ¿cómo es que se llama la clasificación para quistes renales? Ya se la deben saber, la hemos estado viendo. Pues es la clasificación de Bosniak. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que les haya servido de algo esta clase. Descansen.